pero parece que nadie quiere coger para los juegos. Así yo quiero que ustedes me lo expliquen. Pero dice aquí un reporte que los conductores están reportando menos ganancias en Uber y en Lyft en el 2026. Y no es solo un reporte, es varios reportes. Así que yo quiero que ustedes me expliquen a mí si esto es verdad o si esto solamente es ruido que se está creando en las redes sociales para que los conductores se desanimen de hacer Uber y Lyft. Hay muchas personas que están diciendo que yo lo que estoy haciendo es desanimar a los conductores para que no trabajen. Por mí, porque yo en verdad lo que quiero es que ganen dinero. No es como que yo estoy de acuerdo y que no trabajen. Por mí puede trabajar todo el mundo y hacer lo que quieran. Yo lo que quiero es que ganen dinero. Y yo creo que con eso no debería haber nada malo. Ok, lo que quiero es que ganen dinero. El audio está ready. ¿Cómo fue? El audio está ready en todos lados. ¿Qué tal? El audio. El audio está ready en todos lados. Perfecto, eso es lo que queremos. Entonces, chequenme ahí, monitorenme ahí en TikTok, que no sé, yo no estoy viendo esta vaina. Señor, tengo que cambiar todo lente. Tengo que cambiar todo lente. Dice por aquí, respóndeme esta. Si tengo una cuenta de pasajero Uber que hice en Yonkers, casi no la usé, uso la cuenta de Nueva York, Uber Eats. ¿Esto es cuenta duplicada? Claro que sí. Eso fue lo que te mandaron, que tenía cuenta duplicada. Vamos a tirarte la carta. Señores, esto yo lo utilizo. Yo soy una persona que yo siempre he dicho, yo soy 90% autista. Yo necesito vainas sensoriales y a mí las cartas me ayudan. Tú sabes. Eso, o si no esto, los rompecabezas. ¿Verdad? Ustedes siempre me van a ver que yo tengo rompecabezas y vaina para botar el estrés, para botar el golpe, ¿me entienden? Entonces, no me culpen si ustedes me ven que yo soy así, siempre tengo algo en las manos. Cuando era adolescente tenía otra cosa en las manos, pero hoy en día que soy adulto, sí, bolígrafo y vaina, yo vi como, ¿qué pasa? Que ustedes nunca han tenido algo en las manos, ¿eh? Claro. Que me están viendo raro aquí los muchachos. Entonces, yo soy una persona que, ¿verdad? Yo necesito tener algo siempre. Estar manipulando algo en la mano, no sé. Entonces, no me culpen. Con respecto a tu pregunta, tú vas a tener un problema de cuenta duplicada. Una cuenta de Uber Eats, que me imagino que tú creaste aparte. Y una cuenta de conductor en otro lado. No sé cómo no la han bloqueado todavía. Tengo un pana que tiene una cuenta en New Jersey y tiene una cuenta en Nueva York y no se la han bloqueado. Y él está haciendo no Uber Black, él está haciendo Uber regular en Nueva York y tiene su cuenta en Nueva Jersey y no se la han bloqueado. Y yo le digo a él, tarde o temprano, a ti te la van a bloquear. Porque ellos le están cayendo todo atrás de eso. Mientras más la utilice, más chance tiene de que te la vayan a bloquear. Desgraciadamente. Eso es lo que dice ahí. Gracias, Mintia. Gracias por usar esas cosas para el estrés y no para otra cosa. Ya. Es que uno necesita botar el golpe, tú sabes. No necesita botar el golpe. Señores, hoy lo que yo le envío a los muchachos hoy en el grupo Metia, que yo sé que a ti te encanta eso, Metia. Vamos a poner aquí lo que se le envió ahí a la banca. Fue el 35. Usted sabe lo que es esto, ¿verdad? 35. Ya usted tiene que saber lo que es.
Y los Superman fueron, Superman, ¿verdad? Superman 90-35 y 55, 90-55. Ya te lo tienes. Para gente que me sigue, que sabe lo que yo le estoy hablando. Quedó un chin de café ahí, me dijeron. Toma un poquito, por favor, y échale una esplenda ahí. Vamos a poner una esplenda. Mientras tanto, mi gente, usted sabe que estamos trabajando. Yo quiero que me digan si es verdad que están haciendo menos dinero o no, porque eso es lo que están reportando. Dice por aquí, Uber estaría reteniendo una mayor parte de la tarifa. Un estudio reciente del profesor Len Sherman, Columbia Business School, encontró que en algunas ciudades Uber estaría quedándose con más del 50% de lo que le paga al pasajero. Mucho más de lo que hace una década. El diablo. Uber cuestiona esos resultados, pero el estudio ha reavivado la discusión sobre cuánto debe realmente el conductor ganar. No mucho, entera. Sí, te enteras. Muchas gracias. Tú supiste, cafecito, y me imagino que está frío este. Está caliente, malvado. Pero con cafeína, recuerda que sube la presión. No, yo estoy bien ahí. Yo estoy bien ahí, Mirta. Bendiciones, bendiciones a todo el mundo que está entrando ahí por YouTube y por el Facebook. Tú sabes que yo estoy haciendo mi ayuno intermitente, señores. Estoy en 206 libras. Esto es esta camisa es L. 206 libras estoy. Esta camisa es L. Aquí se están burlando de mí, los muchachos. Para mí no me importa. Porque los piropos que yo recibo en la calle dicen otra cosa. Aunque aquí digan que yo estoy panzón, que estoy barrigón. No me importa. Los piropos que a mí me dan en la calle habla otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, por esa razón, como estoy haciendo mi ayuno intermitente, que me toca comer ahora a las 12, usted sabe, uno se pone nervioso. Yo solamente utilizo endulzante, no trato de usar azúcar como tal. Utilizamos endulzante y el endulzante como que no ayuda mucho, usted sabe. Pero nada. Dice aquí, el sistema Upfront Pricing cambió la forma de pagar viajes. Todos lo sabemos que desde que empezaron a poner los precios en frente, iba a bajar un poquito la ganancia. Diversos análisis indican que el modelo de tarifas anticipadas ha reducido la transparencia. Muchos conductores aceptan viajes que parecen rentables, pero al considerar tráfico, tiempo muerto, combustible y distancia, terminan produciendo menos ingresos netos por hora. Déjeme saber si eso es verdad o si es mentira. Yo estoy que no veo. Mira ahí que es lo que dijo Nietzsche ahí, que escribió algo. Dice por ahí, miel de abeja es un chin y sin cafeína. Ah, bueno, sí. Tengo que agarrar los lentes aquí, señor. Tengo que cambiar, me toca cambiarlo. Yo lo que necesito es tener como una menta para chupar una vaina. Mira, ya eso es lo que yo necesito, tener como una menta para chupar. A 35, güey. Para allá. Ya usted sabe. Porque eso, yo me tomo el azúcar ahora mismo, la tengo que tener como en 85, en 90. Súper bien. Ya yo sé. Los costos operativos siguen aumentando y eso es cierto. Combustible, usted sabe que subió, los seguros han subido, mantenimiento y depreciación del vehículo
han aumentado más rápido que los ingresos de muchos conductores. Algunos reportan que trabajan más horas simplemente para mantener el mismo nivel de ingresos que tenían anteriormente. Y eso es una realidad, porque hoy en día el que sale a hacer $350 o 400 es como si estuviera haciendo $200 hace 10 años. Se le están comiendo el beneficio a los conductores. En YouTube lo están saludando. Me están saludando en YouTube. ¿Quién me saluda en YouTube por ahí? Vamos a mandarle saludos para atrás. Cornelito Tavares. Cornelito Tavares. Taveras. Que si es Tavares es primo mío. Si es Tavares es primo mío. Hay más competencia entre conductores, lo cual muchos conductores niegan, y yo vengo diciéndole a todo el mundazo, señores, hay saturación, pero ustedes no me la quieren dar y yo no quiero que me la den, yo quiero que ustedes la sientan. Yo quiero que la sientan cuando digan, coño, el viajerito tenía razón, se saturó esta vaina, estamos saturados de hace tiempo. Comunidades de conductores reportan saturación en muchos mercados. Más conductores conectados significa menos viajes por hora, menos oportunidades de search y más tiempo esperando solicitudes. Pero el loco soy yo. El loquito soy yo. Venga todo el que quiera trabajar. Saludos, Facebook. Venga todo el que quiera trabajar. No, el que quiera trabajar que saque su guagua y que venga. Eso es lo que dicen muchos de ustedes. Pero lo dicen de la boca para afuera. De la boca para afuera lo dicen. Porque la realidad es otra. Ups. Las ganancias de la plataforma siguen creciendo. Y ustedes saben que la semana pasada les dije en 2 en vivos diferentes, Uber dice que está ganando más dinero. Y en el otro le dije, Lyft también acaba de decir que está ganando más dinero. Y el que gana menos dinero ahora mismo es usted. ¿Ok? Mientras algunos conductores reportan presión en sus ingresos, Lyft informó crecimiento en pasajeros. Hasta un 20% reportaron esos hijos de su madre. Que crecieron un 20% en pasajeros. Y usted, para abajo 20%. Reservas y flujo de caja durante el 2026. Esto ha alimentado el debate sobre cómo se distribuye el dinero entre plataformas y conductores. Y me han traído una menta Hall. Y esa vaina tiene azúcar, loco. Eso tiene 5 gramos de azúcar. Yo me tengo que meter por lo menos 30 mentas de esta en la boca para llegar a 90 gramos de azúcar. Gracias por la intención, oíste. Claro, tú mira, tráeme un Gatorade mejor y tú me haces un Gatorade, tráeme un Gatorade ahí, yo te lo doy ahora. ¿Un Gatorade de ahí abajo? No hay. Señores, se está sintiendo aquí el bajón. Aquí no hay cuarto por ningún lado. A mí me deflecaron en mi casa antes de salir. Como un pollito. Los muchachos se fueron a beber anoche. No tienen un peso ninguno. Un peso no tiene ni uno. Nada más decía, y bueno que estaba el karaoke. Esta mañana cuando llegaron. Y bueno que estaba el karaoke. No tienen un peso encima. Voy a tener que hacer una agua de azúcar yo. Dame una vaina de esa, un jugo de eso. Dame una vaina. Malta morena, pura azúcar. Ay, Jehová de los ejércitos. Esa gente no paga anuncios. Esa
Esa gente no están pagando anuncios, loco. No, vamos a ponerlo aquí, vamos a decir que es café. Oíste. Vamos a ponerlo ahí, no se ría. Vamos a ponerlo ahí y a decir que es café que estoy bebiendo. El que entre ahora para adelante es café. Hasta lo voy a soplar. No se ríen. Lo voy a soplar y esto es café que estoy bebiendo. Adiós, pues yo voy a dejar que me dé un bajón de azúcar aquí por no comer. Ya es fácil, ya son las 12, ya me toca comer. Entonces, mi gente, vamos a ponerle por aquí rapidito. Ustedes saben que tenemos unas ofertas de vehículos. Estamos vendiendo vehículos aquí en República Dominicana y estamos trabajando con Círculo Auto. Por aquí por Facebook y YouTube van a ver. Ok, no importa si estás en San Francisco, Punta Cana, Santiago, Samaná, Puerto Plata. No importa, la capital, Círculo Auto, háblame, te voy a conectar. Okay. Bueno, 908-220-4310. Estamos trabajando con Círculo Auto, mi gente. Tenemos bastantes vehículos ahorita disponibles para todos ustedes. Las personas que le interesen tener lo que es el inventario de vehículos que tenemos ahorita, tírenme a 908-220-4310. ¿Ok? 908-220-4310. Tienen por ahí y le vamos a dar lo que va a ser el inventario de vehículos que tenemos actualmente para este mes. Así que nada, mi gente, yo me voy a despedir por ahora. Dios me le bendiga a todos. ¿Ok? Sí, porque yo tengo que comer algo. Y yo me voy a matar a esta gente de que en vivo. ¿Ustedes no vieron una tipa que se le dobló la cara en vivo el otro dientito? Se quedó así en vivo. Sí, porque la gente, no, que tengo que hacer un en vivo. Se jode el en vivo. Yo no me voy a joder. No, no, así no dice por ahí. Ok, está bien. Entonces, mi gente querida, ya lo saben. Círculo Auto, estamos trabajando junto con ellos. Tírennos al 908-220-4310 para enviarle el catálogo de vehículos que tenemos este mes. Y vamos a estar dándole duro a eso en las redes sociales. Tenemos un nuevo canal que se llama Viajero Auto HD. ¿Ok? Entren ahí para que empiecen a ver todos los vehículos que estamos publicando. Viajero Auto HD. Estamos publicando todos los vehículos ahí. Entren ahí para que nos sigan. Y Dios me lo bendiga a todos. Nos vamos por aquí. Se me cuidan mucho. Nos vamos por acá. Y nos vamos por aquí. Chaito a todos.